Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en este domingo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículos 50 al 56. Dice la palabra de Dios ahí en ese pasaje: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba en el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vamos a hacer una oración. Señor, yo te ruego en esta mañana que tú, Señor, bendigas tu preciosa palabra que será expuesta. Señor, bendice, Señor, lo que ocurrirá a través de el compartir este mensaje. Yo te ruego, mi Dios, que abras el corazón de mis hermanos, que abras el corazón de quien sea que esté escuchando este mensaje. Yo te ruego también, Señor, si hay alguien que tiene, Señor, una necesidad en esta mañana, pueda ser llena por tu misericordia. Yo te ruego también, Padre Santo, que tu nombre pueda ser glorificado y tu nombre pueda ser exaltado, rogándote, Señor, que tú reprendas toda mala influencia y nos permitas gozar de tu preciosa palabra. Señor, lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Quiero compartir en esta mañana algo relacionado a la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras ocasiones le he hablado de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, pero ahora quiero hablarle precisamente de estas dos áreas: la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que está de la mano, ya que está ligado. Y en otras ocasiones, hermano, hemos sido explícitos en la crucifixión, y yo quiero que en esta mañana usted deje que Dios le muestre a través de su palabra algunas cuantas cosas, algunas verdades, y hermano, quiero que sea de bendición para su vida en esta mañana la preciosa palabra. Tengo propósitos, querido hermano, en estar enseñando esto. Los propósitos que tengo en estar enseñando esto, hermano, uno de ellos es preocupante: la forma como algunas personas observan la sepultura y algunas personas observan la resurrección. Hay personas que observan lo que es la muerte del Señor Jesucristo de una forma mitológica. Otros observan la sepultura del Señor Jesucristo como algo, querido hermano, sin carácter espiritual. Y en el mundo entero están tratando este asunto, hermano, de Jesús como algo, querido hermano, simplemente conmovedor. Hay quienes también usan, querido hermano, precisamente una figura de yeso con figura de un crucifijo, y precisamente lo tienen ahí como un escapulario, como un amuleto y como una representación. Pero todo esto es pecado, y todo esto, querido hermano, ofende a nuestro Dios. El Señor Jesús no quedó en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, querido hermano, venció la cruz. El Señor Jesús venció la tumba. Nuestro Señor Jesucristo no está
querido hermano, en un crucifijo, no está en una cruz, tampoco debe de estar colgado ahí en una pared, porque Él venció la cruz, venció la muerte, venció la tumba. Él vive y no puede ser tratado como un objeto. Algunos también tratan, querido hermano, a Jesús como algo que pueden mover y ir y actuar, solamente lo ven lastimosamente, solamente observan este asunto de la resurrección de Jesús como un mito, no lo creen, y muchos, querido hermano, en el mundo entero se están perdiendo de grandes bendiciones tan solo por no dar el lugar que corresponde a la resurrección. Y, querido hermano, precisamente en esta mañana yo quiero compartir algo que nos debe de ayudar y nos debe de ser de bendición. Ahora, hermano, también hay propósito en estar en este día tratando esto, porque ya sé que para algunos, querido hermano, pues todo es por ahí prácticas religiosas, para algunos solamente todo esto, querido hermano, es algo que les ayuda y les alivia en su conciencia. Hay quienes hasta hacen por ahí un via crucis, hay quienes imitan a Jesús, hay quienes imitan el cargar una cruz, hay quienes hasta se clavan. Todo esto es abominable, hermano, todo esto es asqueroso ante los ojos de nuestro Dios, ante los ojos de nuestro Señor, ya que el padecimiento de Jesucristo es una sola vez y para siempre, ya que el padecimiento de Jesucristo es incomparable, ya que el padecimiento de Jesucristo, querido hermano, fue por amor a la gente y no para un espectáculo, ni tampoco para conmover a personas. Hermano, la lectura, la palabra de Dios, su promesa, lo que Él estableció debe de bastar para creer, y no debemos de estar tratando de convencer a nadie, querido hermano, conmoviéndole con actos, querido hermano, como estos. Ahora tenemos que tener cuidado cómo vemos, querido hermano, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, número uno, aquí, querido hermano, para llegar a este punto, a propósito, quiero precisamente dejar así como está lo que es la palabra de Dios. La sepultura y la resurrección de Jesús es el tema del día de hoy. Ahora, hermano, número uno, Josué de Arimatea fue diferente a los del concilio, y, hermano, lo vemos aparecer en este pasaje. Capítulo 23, versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Encontramos aquí, aparece un personaje, querido hermano, muy especial, aparece un personaje digno, querido hermano, de respeto, aparece un personaje aquí, querido hermano, con una actitud de una manera valiente, aparece un personaje dentro del propio concilio de aquellos que persiguieron y mandaron crucificar al Señor Jesús. Ahora aparece lleno de valor, lleno de aliento, lleno de determinación, querido hermano, pidiendo el cuerpo del Señor Jesús. Qué bello es saber el poder que la palabra de Dios tiene. Qué bello es, querido hermano, conocer que hubo personas que de los judíos, hermano, del propio concilio, de aquellos que estaban acusando a Jesús, que hubo de algunos de ellos conversiones, querido hermano. Hubo de algunos de ellos los cuales procedieron, querido hermano, de una forma digna y correcta. Ahora, la Biblia nos enseña que juntamente con José, sí, procedente de Arimatea, querido hermano, también se encontraba Nicodemo, aquel que había venido a Jesús en la noche por temor a los judíos. Ahora se encuentra, querido hermano, junto con José, pidiendo el cuerpo del Señor. Y para esto quiero que vayamos ahí al Evangelio según San Juan, hermano, un libro adelante, y encontramos, hermano, en este pasaje del capítulo 19, versículo 38
al 40. Evangelio según San Juan, versículo 38 al 40. Mire lo que dice la Escritura aquí. Esto es interesante porque nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Mire lo que dice: y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo, como 100 libras. Ahora encontramos aquí a dos personajes de los judíos que, hermano, fueron impactados por la palabra de nuestro Señor. Hermano, ahora tenemos aquí dos convertidos, querido hermano, ya no ocultos, ya no secretamente, sin temor. Ahora, querido hermano, la gloria de nuestro Señor, querido hermano, ha invadido sus vidas. Ahora, querido hermano, la obra de Cristo ha transformado sus corazones, sus mentes, y ya no quieren ser de la secreta, ya no quieren ser por ahí, querido hermano, de los encubiertos. Ahora, hermanos, se declaran como creyentes y vienen, querido hermano, haciendo la diferencia entre todos aquellos, querido hermano, que habían lanzado condenas hacia nuestro Señor. Hermano, ahora se hacen presentes, llenos de convicción, ya no encubiertos, y pidiendo el cuerpo del Señor para dar sepultura con dignidad. Querido hermano, esto es lo que la obra de nuestro Señor realiza. Por eso, querido hermano, no debería de haber cristianos con temor, con miedo de decir soy cristiano, soy un hijo de Dios. No debería de haber cristianos ahí en lo oculto, no debería de haber cristianos, hermano, callando para unos y hablando para otros. Deberías de determinarte de qué parte eres, de qué parte estás. Deberías de hacer la diferencia donde quiera que estás. Deberías de hacer la diferencia donde quiera que andas. Deberías de ser un hijo de Dios aquí y en todo lugar. No deberías de avergonzarte de lo que eres. No deberías de avergonzarte de haber creído en Cristo. No deberías de ser tú aquel que esconde las bendiciones. Cada cristiano, cada creyente debería de decirle al mundo: soy un hijo de Dios. No debería de haber personas ocultando las bendiciones. Estos dos personajes recibieron de parte de Dios, querido hermano, a través de la palabra, a través de la obra, querido hermano, aquella convicción, y ya no les importó si los expulsaban del Celedrín, ya no les importó si eran bien vistos en el Celedrín, ya no les importó, querido hermano, a estos dos quién estaba de acuerdo y quién no. A ellos lo único que les importaba era dar dignidad, querido hermano, por 3 días al cuerpo del Señor. Buscaron la tumba, querido hermano, una tumba en la cual nadie había entrado, algo digno, algo nuevo, algo de valor, porque para ellos representaba mucho valor. ¿Cuánto representa para ti ser cristiano? ¿Cuánto representa para ti que el Señor ha dado la vida para rescatarte? ¿Cuánto representa para ti, querido hermano, el sacrificio de Jesucristo? ¿Cuánto representa para ti, querido hermano, la obra, querido hermano, salvadora de nuestro Señor? Querido hermano, en determinado momento ellos fueron cobardes hasta cierto punto. En determinado momento ellos estaban escondidos. En determinado momento ellos practicaron hasta cierto punto, querido hermano, por ahí algo que no tenía dignidad. Pero, querido hermano, llegó el momento en el cual Dios impactó sus vidas, querido hermano, que ya no hubo forma de ocultar lo que había en sus corazones. Al contrario, ahora lo están manifestando a voz abierta. Hermano, no se avergüence de ser un hijo de Dios. No se avergüence de ser cristiano. No se avergüence, ni tiene por qué agachar la cabeza delante de aquellos que no lo son. No tiene por qué usted tener pena ni vergüenza, ni tiene por qué usted sentirse como un frijol ahí, querido hermano, en medio del arroz, ni tampoco como una mosca en medio del arroz.
Hermano, no debe de usted sentirse marginado, no debe de usted sentirse humillado. Usted es un hijo de Dios, Cristo lo ha comprado, su sangre lo ha redimido. Tampoco debería de ser orgulloso, tampoco debería irse al otro extremo. Usted debe de ser tal y cual Dios le manda ser un hombre de bendición, ser un hombre que ora por el pueblo, ser un hombre que ora por las almas perdidas, ser un hombre que interviene por el pecador, ser un hombre que interviene por aquellos de necesidad, con toda sencillez, con toda humildad, sin llegar a la soberbia, sin tener que marcar tú no y yo sí, sin tener que sentirse como merecedores, querido hermano, de lo que usted y yo portamos. Oh, no hay nada más precioso que, hermano, otorgarle la gloria a Cristo. No hay nada más precioso que otorgarle, querido hermano, todo lo que de alguna otra manera se logra al nombre de nuestro Señor, a su bondad, a su misericordia tan infinita. Hermano, deje de ocultarse. Deje de estar escondiéndose, no sea cobarde, muéstrele y demuéstrele y manifiéstele al mundo y a todos los que lo rodean, querido hermano, que usted es un verdadero hijo de Dios, que no es como los demás, sí, por la gracia de nuestro Señor, que no es como aquellos que, hermano, condenaron la obra de Cristo. Estos se pararon firmes y fieles, hicieron la diferencia. Hermano, ¿estás haciendo la diferencia donde tú estás? Hermano, la diferencia se debe de realizar. Hermano, hay alguien y debe de haber siempre alguien quien realice la diferencia. No todo es igual, no todo debe de ser lo mismo. Hay alguien que debe de ser diferente, aunque las cosas, hermano, marchen mal. José de Arimatea y Nicodemo decidieron hacer la diferencia entre aquellos que se habían, querido hermano, reunido para levantar, querido hermano, a un complot en contra del Señor. Querido hermano, ellos hicieron la diferencia. Siempre quien hace la diferencia, hermano, para bien será bendito. Siempre quien hace la diferencia para bien será recordado de una buena manera. Siempre quien hace la diferencia para bien es digno de imitar, es digno, querido hermano, también de respetar. Siempre quien hace la diferencia para bien, querido hermano, siempre traerá grandes bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Haga la diferencia en su trabajo. Haga la diferencia en su compañía. Haga la diferencia como cristiano. Haga la diferencia como vendedor. Haga la diferencia como mercader. Haga la diferencia como ciudadano. Haga la diferencia como hijo. Haga la diferencia como padre. Haga la diferencia como esposo. Haga la diferencia, querido hermano, en este mundo. Hagamos la diferencia en medio de una sociedad llena de pecado. Hagamos la diferencia, querido hermano, en un sistema que se está cayendo a pedazos. Hagamos la diferencia en este mundo. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Impartamos, querido hermano, a otros y compartamos, querido hermano, a otros de la bendición que ya el Señor nos ha otorgado. Nicodemo, José de Arimatea ya no fueron aquellos que estuvieron ocultos. Ahora se dedicaron a hacer la diferencia. Número 2, las mujeres buscaban entre los muertos al que vive y había resucitado. Las mujeres buscaban entre los muertos al que vive y al que había resucitado. Porque Cristo vive, mi hermano. Amén. Cristo vive, Él no está muerto. Mire lo que dice la Escritura, Lucas 23, verso 55. Y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Verso 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungieron y descansaron especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hermanos, sabemos que entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo aparece el día de reposo, y las mujeres, hermano, fueron y observaron cómo y en dónde lo habían colocado. Regresan, preparan especies y especias aromáticas y ungüentos
y hermano no van inmediatamente, esperan que pase el día de reposo, querido hermano, porque era este mandamiento para de la ley judía, y hermano después ellas intentan ir a la tumba. Sí, ahora vemos y encontramos algo especial, capítulo 24, verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado, y otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Voy a parar tantito aquí. Hermano querido, las mujeres habían decidido ir a la tumba, querido hermano, para encontrar el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres intentaron, querido hermano, con las especias que habían, hermano, elaborado tiempo atrás, días atrás, hermano, ahora ir y, hermano, poner en el cuerpo del Señor, y ellas intentaban encontrar al Señor en el sepulcro. Ellas habían planificado observar, hermano, ahí en el sepulcro, y habían intentado ungirle con aquellas especias que no se usaron, que no se pusieron, querido hermano, sobre el cuerpo del Señor. Y al llegar al sepulcro, hermano, vieron removida la piedra. Ahora, querido hermano, el Señor no estaba sujeto a que si se movía la piedra o no. Él no estaba esperanzado a que alguien moviese la piedra. Ahora, se menciona aquí la piedra, hermano, como un testimonio para ti, para mí, para los que llegaron ahí al sepulcro, de que la piedra fue removida, pero el Señor tiene, hermano, el suficiente poder de resucitar, hermano, y de salir de ese lugar, aunque la piedra no haya sido movida. ¿Cuánta gente no ve este asunto como algo, querido hermano, circunstancial? ¿Sí? ¿Cuánta gente no ve, querido hermano, la resurrección de Cristo como algo mitológico? ¿Será o no será? ¿Cuántas gentes, cristianos incluso, querido hermano, dudando de la resurrección de Cristo? Incluso hay personas en el mundo entero que no creen en la resurrección. Y pero sí creen en la reencarnación. No creen en la resurrección, pero sí creen en la reencarnación. ¿Sí? Algunos dicen que van a reencarnar en una vaca y por eso no se las comen. Algunos hermanos creen que van a resucitar, van a reencarnar, ¿sí?, en algún animal, y por eso son protectores de animales, ¿sí? Ahora, ya aparecen, pero no reencarnarán, querido hermano. Algunos de ellos ya, hermano, parecen, pero no quiere decir que porque parezcan, hermano, van a reencarnar. Hermano, todos los creyentes resucitaremos para ir al cielo. Amén. Algunos, querido hermano, de los que están por aquí, querido hermano, no se gozan de ello, ¿verdad que sí, hermano? Algunos hermanos parece que creen en la evolución, y algunos parece que son hijos del chango, algunos parece que son hijos del mono y creen en la reencarnación, ¿verdad? Y por eso, hermano, no comen hamburguesas tan buenas que son. Bueno, ahora observamos entonces, hermano, en Lucas, en el capítulo 20, verso 37. Antes de esto, Lucas 20, encontramos algo especial. Lucas 20, regrese allí un poquito y observe lo que dice la Escritura. Lucas 20, verso 37. Pero en cuanto a los muertos, han de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Querido hermano, la Biblia nos enseña que nuestro Dios no es un Dios de muertos. Hermanos, algunos tratan el caso de Jesús, querido hermano, como estuviera muerto.
Algunos todavía cargan por ahí un crucifijo y lo tratan como si todavía estuviera ahí colgado y todavía está padeciente y todavía está doliente y todavía está ahí colgado, y algunos hasta lo tienen que cargar, portar y sacarlo a dar la vuelta porque está por ahí empolvado. Hermano, Él vive, Él resucitó, Él está ahí, querido hermano, sujeto a una cruz. Él venció esa cruz, Él salió adelante de esa maldición, porque la cruz es maldición. Y hermano, qué bello es observar, querido hermano, al Señor no entre los muertos, sino entre los vivos. Y los ángeles le dijeron precisamente estas palabras a las mujeres que buscaban a Jesús entre los muertos. Verso 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Queridos hermanos, no olvide que la palabra de nuestro Dios nos enseña, hermano, que con frecuencia los discípulos, querido hermano, olvidaban la promesa del Señor Jesús. Hermano, las mujeres se quedaron paralizadas, las mujeres se quedaron perplejas, querido hermano, al ver la piedra moverse, al ver 2 ángeles, querido hermano, y los ángeles preguntar: ¿por qué buscáis? Sí, a el que vive entre los muertos. ¿Por qué buscáis? Sí, hermano, en los muertos al que vive. Querido hermano, qué bello es observar esto, y qué precioso es, hermano, tener, querido hermano, claro este asunto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, las mujeres no deberían de haber llevado aquella actitud de encontrar a Jesús en aquella tumba. Las mujeres debieron de haber, hermano, recordado lo que Jesús había dicho. Las mujeres debían de haber, querido hermano, recordado las palabras de Jesús. Pero, querido hermano, olvidamos mucho de lo que Jesús nos dice. Olvidamos mucho de lo que Dios nos enseña. Y ese es nuestro triste problema, querido hermano, en el presente. ¿Por qué? Porque hemos olvidado, sí, muchas veces las promesas de nuestro Señor. Querido hermano, ahí las mujeres, hermano, llevaban especias aromáticas que no pudieron usar. Las mujeres no pudieron, querido hermano, poner ahí sobre el cuerpo inerte, querido hermano, al cual ellas esperaban ver. Querido hermano, no fueron aquellas mujeres las que entraron a la tumba, querido hermano, para ungir. Querido hermano, no, el Señor vive y Él ha resucitado. No necesita de mí, no necesita de ti, hermano. Él es Dios, Él es todo poder, querido hermano, Él es gloria, Él es honra y merece todo el honor, querido hermano. Así, de igual manera, hay muchos buscando entre los muertos al que vive. Hay gente que cuando se habla de la muerte se espanta. Hay personas que cuando se les habla de la muerte, querido hermano, parece que ya no hay nada más que esperar. Hay personas que cuando escuchan, hermano, este asunto de la muerte, se preocupan, ¿verdad? Como algunos que están preocupados porque piensan que van a morir por esta pandemia. Querido hermano, mira, si tú y yo morimos, pues con el Señor vamos y del Señor somos. Y si no morimos, pues del Señor somos y sirvamos a Él. Deja de estar ahí preocupado, deja de estar ahí temblante, deja de estar ahí buscando al Señor entre los muertos, deja de estar sacando por ahí cálculos, deja de estar viendo chismes, deja de estar teniendo esos pendientes. Entrégate al Señor, vive para Él, y si Dios quiere que muramos, nos vamos con Él a un día. Querido hermano, este cuerpo será transformado, hermano, del propio polvo de la tierra. El Señor hará que salgamos. ¿Cuál será el problema? Hermano, qué bello es tener esperanza y tener confianza en nuestro Dios. Quiero hablar del tercer punto, causa el tiempo, ¿sí? Los discípulos olvidaron por un momento las palabras del Señor. Querido hermano, los discípulos olvidaron por un momento las palabras del Señor. Olvidar por un momento
la palabra de Dios puede hacer que pierdas grandes bendiciones. Olvidar por un momento la palabra de Dios te puede conducir a tomar malas decisiones. Amén. Olvidar por un instante la palabra de Dios te puede llevar, querido hermano, a entrar en una condición de incredulidad y, hermano, a tomar decisiones tan terribles y horribles como no tenemos idea. Querido hermano, ¿por qué? Porque olvidar la palabra y olvidar sus promesas es vivir sin esperanza. Hay personas viviendo así sin esperanza. Hay personas que, querido hermano, les ha llegado la depre porque han olvidado la palabra de Dios. Hay personas que están bajo medicamentos porque no están tomando en cuenta la palabra de Dios. Hay personas que necesitan ayuda y quien los ayude a dormir porque están olvidándose de las promesas de Dios. Hay personas que ya, hermanos, se sienten muertas y perdidas, querido hermano, porque han olvidado las promesas de nuestro Dios. Vivir, hermano, olvidando la palabra de Dios es vivir sin esperanza, vivir sin consuelo. Lucas 24, verso 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Verso 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11, mira la conducta. Mas ellos, les parecía locura, ¿sí?, las palabras de ellas y no les creían. Así hay muchas personas que toman por loco al que predica. Hay muchas personas que toman por loco al que cree. Hay muchas personas que toman por loco al que da mensaje de bendición. Hay muchas personas que toman por loco, querido hermano, aquel que está hablando de salvación y de una salvación eterna. Hay personas que toman por loco al que está predicándoles que la salvación es por gracia. Hay personas que toman por loco aquel que está hablándoles de la resurrección de Cristo. Hay personas que no entienden que el cristiano no muere, que el cristiano simplemente va a una condición eterna, a una salvación eterna, a una salvación que viene de parte de Dios, y juzgan de loco. Hay personas que ya están juzgando de loco aquel que está hablando de la resurrección. ¿Por qué? Porque han olvidado las promesas que el Señor ha dado. Verso 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Voy a ir allí a otro pasaje. Estoy pasándome por alto. Ahora, verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos, ¿sí?, solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Querido hermano, ¿cuándo dejamos de maravillarnos si no es cuando hemos olvidado las promesas de Dios? El cristiano siempre debería de estar maravillado de lo que Dios está haciendo alrededor de su vida. Hermano, las maravillas nunca deberían de desaparecer de nuestros contornos. Hermano, usted y yo deberíamos de estar, querido hermano, maravillados de lo que el Señor, querido hermano, hace a cada momento, a cada instante. Cuando olvidamos las promesas de Dios, actuamos sin esperanza, pero cuando las tenemos presentes, hermano, es cuando podemos ser, querido hermano, de bendición a otros. Y, hermano, qué bello es entender esto. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ese pasaje de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15. Observamos ahí en el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Verso 3, porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Querido hermano, esto es conforme a la palabra de Dios, es conforme a las Escrituras, y es por eso que amamos la palabra de Dios, es por eso que tenemos tanta confianza al leerla, y es por eso que creemos, querido hermano, con todo nuestro corazón lo que la palabra de Dios nos dice. Es por eso que la palabra de Dios, querido hermano, la aceptamos tal y cual, porque, hermano, en ella encontramos vida eterna, en ella encontramos esperanza, en ella encontramos bendición también para otros, en ella encontramos toda la salud que una persona necesita tener. Otro pasaje más, en el capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Hermano, mire qué bello es saber que Cristo ha resucitado. El sello de garantía, el sello de calidad, el sello de autenticidad, querido hermano, que estamos en la verdad, es que Cristo ha resucitado. ¿Sí? Querido hermano, Mahoma sigue en la sepultura. Sí, hermano, la Virgen María sigue en la sepultura. Ella no ha resucitado en cuerpo. Querido hermano, está ahí en la sepultura. Pero qué bello cuando la gente intenta buscar la tumba de Jesús y no se encuentra. Sí, hay algunas menciones acerca de la tumba de Jesús, pero yo creo que la tumba de Jesús nadie sabe dónde está. No hay, querido hermano, un porqué, hermano, ir a buscar una tumba. No está ahí. No hay un porqué, querido hermano, el buscar una tumba para poder creer. Querido hermano, no está ahí. Él vive. Él, querido hermano, está, querido hermano, en el cielo. Y, hermano, su espíritu mora con el creyente y estamos en comunión con Él. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora observemos, querido hermano, capítulo 15. Dice la palabra de Dios en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Querido hermano, hay pasajes que también nos recuerdan. Verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Ahora, pero verso 35 es la clave. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Mira, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Qué bello es saber que el control de nuestro Dios está en su mano. Mire aquí, hermano, y que usted y yo somos participantes, querido hermano, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nuestra vida precisamente debe tipificar lo que el Señor Jesús presenta aquí, querido hermano, en su palabra. Hemos sido sepultados en el antiguo hombre y hemos sido resucitados en nuevo hombre, y ahora esperamos la venida del Señor. Querido hermano, todo esto que yo le comparto debería de ser para que en usted exista la esperanza. Todo esto que le he compartido, el cual en esta mañana, querido hermano, me estoy interesado en que sea de bendición, debería de ser, querido hermano, para que sus esperanzas no las ponga sobre la tierra. La Biblia dice que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Él un día vendrá, Él volverá. Hoy puede ser, mañana puede ser, un día de estos puede ser. Cristo volverá y estamos seguros que vendrá porque Él lo ha prometido, no lo hemos olvidado, sigue presente, sigue latente, y en ello, querido hermano, nosotros nos gloriamos en Cristo, en ello descansamos, en ello esperamos,
y con esperanza lo hacemos porque palabra de Dios, querido hermano, se cumple. Desde una J hasta una tilde no pasará, todo se cumplirá y esperamos en Cristo. Usted quizá dirá, yo no tengo la misma fe que usted. A lo mejor en su corazón usted tiene dudas, temores. A lo mejor en su corazón hay ignorancia. Pero déjenme le digo que esa ignorancia, esa duda puede desaparecer cuando usted crea en las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús, querido hermano, se hacen presentes en todo tiempo, en todo momento. Se ha predicado, se ha enseñado. Querido hermano, la tierra ha escuchado el Evangelio. Quizás hay áreas y rincones donde no, y es verdad, no hemos alcanzado el mundo entero. Pero si usted está escuchando esto, yo le motivo el día de hoy a que crea al Señor, crea en su palabra, confíe en ella y pueda usted sacar la mejor ventaja de todo esto. Pídale al Señor que le dé un corazón limpio. Pídale al Señor que ese corazón sea transformado. Pídale al Señor que su fe, su esperanza, su confianza crezca de tal manera que pueda ser de bendición a otros. Pídale al Señor, querido hermano, que el día de hoy haga una obra de esperanza en usted. Conviértase a Cristo. Crea en Cristo. Si hay alguien que está por aquí y no conoce a Cristo, pídale allí en su corazón que Él le enseñe, que Él le hable, que Él le muestre. Entréguese al Señor. Pídale a Él que sea su Salvador. Pídale a Él que usted pueda recibir aquella salvación que usted tanto necesita. Señor, te damos gracias por lo que hemos escuchado. Bendice, Padre mío, tu preciosa palabra. Señor, pues se ha predicado y se ha enseñado con el interés y la intención de que no perdamos la esperanza. Señor, aquellos dos que hicieron la diferencia, aquellos que aparecen en las Escrituras tomando valor y demostrando a todo el mundo lo que habías hecho en ellos. Señor, mira, también podemos hacer lo mismo cada uno de nosotros. Mostrarle al mundo que la obra de Cristo ha llegado a nuestras vidas y ser de bendición. Señor, mira, no permitas que olvidemos tus promesas. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Señor, ayúdanos a echar mano de él. Señor, dejamos todo en tus preciosas manos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.